Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 33, hoy especialmente dentro de esto que nosotros conocemos como el motín de los orfebres de Éfeso. Esta mañana que aquí hay ciertos intereses de parte de la gente en lucrar en realidad. Esta vez más mirar un poco hacia el aspecto de lo que es el lucrar, de lo que es buscar ciertos intereses mezquinos. Upeala omombe useñan de Hechos de los Apóstoles. Y nosotros también continuamente y con mucha facilidad upecha veía tecuyacuea. Y eso tenemos que estar atentos a nuestra sociedad actual, en que parece que mucho pensamos de un aspecto monetario. Y cuando no nos va bien, ahí comenzamos a patalear un poco. Dice que se produjeron grandes desórdenes a causa del camino del Señor. ¿Y a qué se refería eso? Y se refería a la prédica. ¿Qué es lo que estaba haciendo y qué es lo que estaba diciendo Pablo? A ver, entonces, ese nos mueve la estantería. Y el que va a saltar aquí va a ser uno de los que se beneficiaba a través de la religión. Y ahora, al tocar este aspecto, hace que uno ahí salte y diga, y por lo tanto, al producirse desórdenes a causa de este camino, Demetrio, entre comillas, quiere solucionar su problema, que es un problema más bien del aspecto económico, ¿verdad? Upea de la mañana, upea de la hoy ya mañana mindu uina y ya va a ser allá pota pea, porque pean diga tú la hospital la upechante. Tenemos que solucionar, tenemos que buscar y tenemos que hacer algo para que la cosa no se agrave más de lo que nosotros estamos sufriendo. Jamás lo sufría Demetrio y Demetrio lo que está sufriendo es el aspecto económico. El aspecto económico. Lo que ellos están haciendo, lo que ellos están produciendo, lo que la gente le está comprando y siempre es a través del aspecto religioso, al aspecto económico. Pero cierto, nosotros no vamos a quedarnos simplemente en una aplicación directa, ¿verdad?
que nosotros decimos, bueno, yo te vendo esto, yo te vendo esto, aquello, ¿verdad? O sea, como pequeños objetos, sino que la actitud. Aquí lo esencial y lo fundamental es la actitud. Primero, ¿por qué? Porque Pablo lo que está predicando es un conocer la buena noticia. A ver, cuando va a peñar de yara las yañande, va a peñar de yara y potañan de ina, va a esa peñar de y pues cuidar a peñar de cobeja, peñar de rape. Y entonces te muestra elementos de cambio. Ahora lo que cogen con el pueblo y con la gente. Oye, pues oye esa pe, oye, pero mañana o hindú llevan para la Jesús de Pablo. Como ve uso toda una historia de salvación, va a ser para peñar de yara, oye manifestado y cualquier joven. Ahora el que tenga oídos que oiga y sagua, a ver o hinduriré oye pues no, o me lleve coebe. Ahora oye pues no oye mindu uaya y no se pesan ni que tu mala aiko. Ya ni pero marabe y arecoete te cobe plajú. Te cobe totalmente diferente de lo que yo estaba viviendo. Qué interesante. Esto sí que es bueno, ¿verdad? Esto es bueno. Porque si nosotros entendemos esto, vamos a entender muy bien lo que pasa continuamente con nosotros. Y para poder cambiar ese aspecto negativo de la vida de nuestra sociedad, tenemos que entender que había sido lo que le hizo reaccionar a este Demetrio era más bien una cuestión económica. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Bueno, mi nombre es Guillermo Esteban, la gente me conoce más como Grillex, soy de Madrid y me dedico pues, a evangelizar a los jóvenes a través de mi pasión, que es el rap. Me alejé de todo para poder encontrarme. Después de todo soy humano y nunca fui un cobarde. Amigos que se fueron y otros que ya vendrán. El éxito... Bueno, de empezar a rapear nació a través de una enfermedad de un hermano mío. Le detectaron lupus eritematoso, que bueno, es una enfermedad del sistema inmunológico, que se vuelve loca las defensas, entonces atacan al propio organismo. Cuando se lo detectaron, vieron que era demasiado tarde y nos dijeron a la familia que iba a fallecer. Claro, nació en mí una frustración muy potente, que nada me saciaba ni me liberaba de esa tensión que tenía. Hasta que un amigo me dijo, oye, ¿por qué no escribes un rap, tú que escuchas ese tipo de música, para tu hermano? Y dije, pues qué buena idea, voy a ponerme a ello. Hace tiempo que no sabes de mí y estoy roto, hundido en una cueva sin fin, alejado de ti por puro orgullo, el pecado... Lo que me di cuenta es que cuando terminé esa canción de rap, que iba pues diseñada solo para mi hermano, ¿no? De superación, de autoestima, esa presión se iba disminuyendo. Sacamos esa canción, tuvo mucha repercusión, muchas personas nos empezaron a seguir y yo dije, ¡buah! Primera canción, ha tenido como un éxito en plan así impactante, por lo tanto voy a sacar una segunda canción que ya va a ser un poco más terminología malote, enfocado al menosprecio, al odio, a las frustraciones, ¿no? Que sentía por dentro. Las heridas que tenía sobre todo eran temas de vacío. O sea, yo no me sentía para nada correspondido con este mundo. O sea, yo lo veía y decía, ¿qué pinto aquí? Si es que no pinto absolutamente nada. Y nada me llena. Luego también los vacíos, bueno, y las heridas de los estudios. He pasado por 9 coles, entonces, colegio que iba a colegio que ni me sentía identificado ni se sentían identificados conmigo. Entonces eso genera mucha frustración. Temas de amistades rotas, amores rotos. Vas generando muchas heridas dentro de tu alma que al final te empiezas a desangrar, ¿no? Y te cansas. Y dices, jo, es que ya no puedo más, es que no sé para qué estoy aquí. Muchas personas dicen, no, es que los jóvenes estáis perdidos. No, estamos desorientados. La perdición es cuando ya no hay vuelta atrás. Y estar desorientado es cuando dices, joder, no sé por dónde caminar.
Y la juventud es verdad, estamos desorientados, porque al final tenemos tanto bombardeo de tantas cosas que ¿cuál es la realidad? Porque es que al final me venden cada cosa como si fuera real y luego vas probando pues ciertas cosas, pues sexo, drogas, alcohol, etcétera, etcétera, que te das cuenta que en vez de crear en ti como una identidad de personalidad fuerte, de sentirte en paz contigo mismo, te das cuenta que poco a poco se va fracturando tu alma, se va fracturando tu corazón. Mi madre se estaba preocupando bastante por mí, porque decía, "Jo, este chico le pasa algo". Yo pues me empecé a envenenar, ¿no?, mucho con el tema del éxito, con el rap y estas cosillas. Y mi madre me dijo, oye, yo quiero pasar tiempo contigo, porque no pasas nada de tiempo con la familia, quiero que te vengas a pasar un tiempo pues en misa, conmigo, así, abrazados. Y le dije que yo no quería pisar una iglesia. Además, yo como que ya la iglesia me resultaba como bastante incómodo, ¿no? Pero al final las madres tienen ese poder, no sé, de convencer a las personas, y al final accedí a ir con ella. Y cuando fui a la iglesia me encontré con una chica que solo con ver sus ojos, su sonrisa, su cara, dije, ¡buah! Esta chica es guapísima. Y me empezó a hablar de unas cenas alfa. Pues yo accedí a ir a esas cenas alfa y ahí fue cuando realmente, por primera vez, tuve un pequeño encontronazo con el Señor. Bueno, las cenas alfa son unas cenas que se cena gratis, es un puntazo eso, y se dialoga sobre Dios, si existe, si no existe. Hay personas que creen, que están en dudas y que no creen. Entonces, con mucha flexibilidad y con mucho respeto, cada uno puede decir cualquier cosa, aunque sea una burrada. No hay nada que haya fricción. Entonces, mola mucho, sobre todo para personas que pues, tienen dudas o su fe se nota que está un poco mermada o directamente no creen. En estas cenas me encontré con personas que servían gratuitamente con una sonrisa en la boca constantemente. Y a mí eso me chocaba mucho, porque yo venía de un ambiente como bastante oscuro, opaco, nadie sonreía, y si sonreía era porque te iban a apuñalar por la espalda de una forma u otra, ¿no? Y claro, preguntando, vi que lo que hacía felices a esas personas era el servir. Entonces ese fue, ¡pum!, otro tortazo, ¿no?, del Señor, servir a los demás. Y así hasta llegar a unas convivencias donde el Espíritu Santo, ¡pumba!, a golpe de fuego, entró en el alma y me rompió todos los esquemas que tenía. Todos. A partir de ese momento empiezo a saborear un amor, una ternura, una comprensión, una misericordia de otro mundo. O sea, me siento como en paz, como vivo, por fin, o sea, como algo que me llena de luz. Y luego mucho miedo, porque como yo seguía con el tema del rap, tenía que seguir mi rap malote, tenía miedo, porque todo lo que había construido se iba a derrumbar. Si yo seguía al Señor, tenía que empezar a cambiar mi vida pasada. Yo no sabía qué hacer. Entonces una amiga mía me dijo, bueno, Guille, tú que se te da guay la escritura, ¿por qué no haces una carta para el Señor? Vacías todo lo que tienes por dentro y en tu mente ordenas pues, todo lo que te ha pasado en estas convivencias. Y empecé a hacer la carta y cuando la terminé me di cuenta que tenía la métrica exacta de una canción de rap. Entonces dije, ¡buah! Tiene la métrica exacta, voy a ir al estudio de grabación y lo voy a grabar. Me he dado cuenta que constantemente nos quejamos, alimentamos nuestras almas con el daño, somos muy propensos a cerrarnos con los años. Yo aprendo de la gente que habla sin tapujos. Tú crees en los hombres, yo creo en Jesús. Tú hablas de ese karma, yo hablo de su cruz. Cuando fui al estudio de grabación, uno de los productores, por aquel entonces que me llevaba, lo vio y dijo, mira, hablas de Dios, tío, hablas de tus heridas. Nah, ni de coña. Esto no puedes sacarlo. Tío, ¿tú hablando de Dios? ¿Tú hablando de tus heridas? No, tío, tú eres Grillex, tú tienes que ser fuerte, tío, nadie puede ver tus debilidades. Y al final, pues hablándolo, ¿no?, que fue una lucha bastante intensa, accedió. La libertad sí que está dentro de mí. Salmo 28, tú eres mi fuerza y mi escudo aquí. Salmo 26, mi pie se mantiene en camino. Brindo por aquellos que luchan conmigo. Yo tenía muchísimo miedo cuando se sacó esta canción, porque yo dije, es que es verdad, todo lo que he construido se va a destrozar. Y mogollón de personas me van a juzgar y me van a decir, el rapero cristiano, y vivir con esa etiqueta, pues no es fácil, ¿no? Porque al final, pues ¿quién está preparado para que todo el mundo le mire con el dedo, no? Y dije, pues no, es que no quiero sacarla, ese miedo, y
recuerdo que cogí el teléfono y dije, le voy a llamar al productor y le voy a decir, oye, lo quitamos, no merece la pena. Pero algo dentro de mí sentía como, tanto tiempo vacío, tanto tiempo roto, y ahora que no te sientes así, ¿de verdad te vas a echar para atrás? Y dije, no. Colgué el teléfono y dije, hacia adelante. La fe se encuentra cuando buscas encontrarla, pero si nada te mueve, te quedarás donde estabas. Cuando se sacó esa canción, hubo una persona que me dijo, gracias a esta canción que acabas de sacar, no me he llegado a suicidar. Claro, para mí fue una bomba tan potente que dije, buah, ¿qué hago siendo yo el protagonista del rap cuando tiene que ser Dios? Cuando me tengo que dejar llevar totalmente por él. Yo creo en el amor porque el amor es mi terapia. La oración me da la fuerza de Sansón cuando me fallan, pero tú nunca me fallas y me buscas con locura. Lo grandioso de esta vida es que tú diste de la tuya y... Transmitir las cosas que transmitía, vale, genial, pero ¿a quién le llega? ¿A quién le llena? Ahora bien, quiero que las personas poco a poco se restauren. Quiero poco a poco apostar también por los jóvenes, por los padres, por las personas mayores a través de este género musical. Pues ya está. Tengo que apostar y dejarme llevar por él. Y ahora lo que intentamos hacer es transmitir pues, los mensajes que transmitía Cristo, que son universales, ¿no? La paz, el amor, la comprensión y sobre todo ahora enfocado a la gente que está fuera de la iglesia. O sea, hemos hecho el primer disco, que está muy guay, que es pues rollo pues más para la gente cristiana y tal, pero es que no, la gente cristiana ya está muy bien acompañada. Tiene catequistas, tiene sacerdotes, tiene gente alrededor, pero ¿y la gente de fuera qué? ¿Quién está con ellos? Los raperos con los que yo me llevo, ¿quién están con ellos? Entonces, tengo que salir al encuentro. Cristo iba a todos los lugares, o sea, no paraba y se juntaba con todo tipo de personas, y yo creo que tenemos que seguir el mismo ejemplo. Ir a los lugares donde la gente está más rota, más destrozada, pero tanto a nivel mental, a nivel espiritual y a nivel físico, ¿no? Y si somos portadores de luz, tenemos que ir a donde está la oscuridad y no tener ese miedo. O sea, faltan valientes que digan, ¡buah! Apuesto por el reino de Dios. Donde las personas no van, yo quiero ir. O sea, si fuéramos conscientes de la necesidad que hay de Cristo, la gente diría, jo, ¿qué estoy haciendo aquí parado, perdiendo mi tiempo? Cuando en verdad hay tantas personas que necesitan de su palabra, que sepan lo que Dios les quiere. Porque el Espíritu Santo está diciendo, es que quiero conectar con la sociedad del siglo XXI. Abriros a mis inspiraciones. El Espíritu Santo poco a poco está rompiendo barreras para que nosotros podamos adaptarnos también a los tiempos que corren, pero sin perder la identidad del comienzo, que es Cristo. Y eso es muy importante, pero sí cambiar el lenguaje y ciertas cosas para poder transmitir a Cristo a los demás. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al
Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Nosotros hoy queremos subrayar esta narración que nos habla sobre el motín de los orfebres de Éfeso, el versículo 33. Versículo 33. Nosotros decíamos en ese versículo 32 anteriormente que todo el mundo gritaba al mismo tiempo, ya que la confusión reinaba en la concurrencia y la mayor parte ni siquiera sabía por qué se había reunido. Ni siquiera sabía. Yo creo que nosotros aquí sabemos muchísimo, ¿verdad?, de esa clase de situaciones que vivimos también. Estamos en el coño de isla Urrero, que esto, aquello, ¿verdad? Y ni siquiera sabemos por qué estamos ahí. O tal vez sabemos también muy bien, pero en un sentido muy asistencialista o muy de primera mano. Porque estamos ahí directamente porque somos soqueteros, ¿verdad? Somos soqueteros, somos planilleros, somos gente que queremos percibir, ganar, vivir, estar, recibir beneficios sin hacer gran cosa, sin trabajar, sin esforzarse. ¿Y por qué eso? No, y yo entiendo también, ¿verdad? Todo esto soquetero y toda esta gente así, ¿verdad?, que va a aburrir. Como dijimos hace rato, es difícil, es difícil. ¿Por qué? Y porque justamente ustedes saben que, ¿verdad?, que lo primario, la misma filosofía te dice eso. Prima vivere, dopo filosofare. Prima vivere. Primero el vivir. Y esto pues es algo muy antropológico, muy esencial de la existencia, ¿verdad? El hombre lo primero que tiene que hacer es buscar lo básico para sí mismo, ¿verdad? Y lo básico para sí mismo es la alimentación, el vivir. Ese ya tengo años de sociedad, de algún ingreso de aquí para allá. No somos más eso que somos cazadores simplemente de aquí para allá. Ahora hay otra manera de cazar, ¿verdad? Esa es la forma de cazar ahora. Entonces, cazar algunos me están de beneficio, ante la jata UPB, entonces, gran cosa en ella como hay, una UPB de figurata, entonces hay como panchito, ayer. Entonces se dan cuenta, aquí interesante, ¿verdad? Porque parece lo que se escribió para nosotros, ¿verdad? Pero esto es más de 2000 años atrás. Entonces dice que gran cosa, o sea, todo el mundo gritaba. Vamos a gritar. ¿Qué tenemos que gritar? Vamos a gritar. Ya que la confusión reinaba en la concurrencia y la mayor parte ni siquiera sabía por qué se había reunido. ¡Qué espectacular! Con ambas ego ala ya enduseo y lleva así. Es que tenemos un poquitito de conciencia y si es que todavía tenemos sangre en la cara, ¿verdad? Para tener un poquitito de vergüenza, pero no es solamente echarnos en cara y decir las cosas. Porque esto, queridos amigos, tiene que ir por dentro, tiene que ir viendo una ya es sana, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a dar el paso más, el 33 dice, entonces, hicieron salir de entre la multitud a Alejandro. De entre la multitud, viene aquí al frente Alejandro
a quien los judíos empujaban hacia adelante. A este Alejandro le hicieron salir hacia adelante. Y bueno, ¿aquí con qué intención? Hicieron salir de entre la multitud a Alejandro, a quien los judíos empujaban hacia adelante. Pidiendo silencio con la mano, quería dar una explicación a la asamblea. Bueno, hasta ahí estamos llegando. A ver, ya más que en nuestro curso bíblico anterior, que también a mí me sucedió y seguramente que a ustedes también les sucedió. Cuando uno tal vez piensa o tiene ese deseo, piensa que estamos con esa misma capacidad democrática, ¿verdad? Demoscratos, gobierno de la gente, del pueblo. Entonces, entre los años en Duana, entre los años opinan, entre los años Duana. Entonces, no, nosotros decimos ¿verdad? Que vivimos en la democracia, pero solamente utilizamos, si es que existe, porque yo no estoy luego de acuerdo al decir que estamos, absolutamente no vivimos en ninguna democracia nosotros, ¿verdad? Sino que ya hay purú la gente, la gente, y que vean de Yurube allá es la democracia, ya de Pauazo, el pueblo me votó, el pueblo. No, el pueblo no te votó nada, le compraste. ¿Pero por qué? Porque justamente nunca existió la democracia. ¿Y por qué le compraste? Porque nunca existió la democracia. Y porque lo que decía aquí la palabra de Dios, nunca hubo una capacidad crítica. Ese fue nuestro gran problema. ¿Por qué? Entonces esas fuerzas, ¿verdad?, que gobiernan un poco y nos gobiernan a nosotros, incluso a los que están ahí al frente, que son, y ahora conocemos mucho más todavía, que somos marionetas en manos de otra persona, marionetas, muñequitos, ¿verdad? Cachito y ni suga ni nada. Entonces, quiere decir que hay fuerzas, ¿verdad? Fuerzas. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Imposible. Entonces, la palabra de Dios, sin embargo, la Biblia, aquí te dice todito, aquí no tiene pelos en la lengua. El asunto es, como dice después Jesús, el que tenga oídos, que entienda. Pero el que tenga oídos, que escuche. Me gusta más el Shema Israel, obedece Israel. Escuchar significa obedecer y vivir de acuerdo a estos principios y valores de la dignidad del hombre, y que buscan justamente por eso dentro de la sociedad la dignidad de todos los hombres. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Más allá de la cúpula de la Basílica de San Pedro se encuentra otra conocida imagen ligada a Roma. Estos coloridos uniformes rojos, amarillos y azules hacen guardia en los accesos del Vaticano. Todos ellos son el ejército del Papa, la Guardia Suiza. Fundada en 1506, hombres de toda Suiza siguen alistándose en el ejército más pequeño del mundo por muchas razones. Algunos lo consideran un servicio continuo a la Iglesia. Me hice guardia suizo porque fui monaguillo. Lo hice durante 10 años antes de entrar a la Guardia Suiza. Es una continuación del más alto servicio que puedo prestar a la Iglesia, como un simple joven, y no como sacerdote. Cada año un nuevo grupo de jóvenes se entrena durante 2 meses para prepararse para el papel de proteger oficialmente al Papa y al Vaticano, y es una misión al servicio de la Iglesia y de su país. Para Suiza es importante porque es una imagen que tenemos en todo el mundo. Para nosotros, una de las cosas que la gente más conoce de Suiza es, precisamente, la Guardia Suiza. Así que eso es importante. Y también por el lado sagrado,
Creo que es esencial que todo el mundo pueda ver que los jóvenes están en la iglesia. En Suiza, donde cerca del 30% de la población es católica, la Guardia Suiza es un ejemplo de la presencia continua de jóvenes que viven su fe. Todos tenemos entre 20 y 23 años. Algunos tienen 29, pero la mayoría tiene 20 años. Y entregamos 2 años de nuestra vida por la Iglesia y por el Papa. Creo que es un bonito ejemplo de jóvenes sirviendo, que pueden dar su tiempo, 2 años de su juventud, para algo más grande. Y estos guardias llevarán consigo esta experiencia en lo que hagan después de su servicio en la ciudad eterna. Tal vez estaré más comprometido con la Iglesia cuando regrese a Suiza. Eso es un punto. Hay muchas posibilidades de que crezca aquí toda la parte espiritual. El 6 de mayo esta antigua tradición continuará cuando 34 hombres juren lealtad para proteger al Papa como lo han hecho sus predecesores durante más de 500 años. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Delante de la cruz los ojos míos se me queden, Señor, así mirando, y sin ellos quererlo estén llorando, porque pecaron mucho y están fríos, y estos labios que dicen mis desvíos se me queden, Señor, así cantando, y sin ellos quererlo estén rezando, porque pecaron mucho y son impíos. Y así con la mirada en vos prendida, y así con la palabra prisionera, como la carne a vuestra cruz asida, se me quede, Señor, el alma entera, y así clavada en vuestra cruz mi vida, Señor, así cuando queráis me muera. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, y hoy justamente el versículo 33. Miren que este versículo 33 es muy interesante porque dice que entonces hicieron salir de entre la multitud a Alejandro, este personaje, Alejandro, a quien los judíos empujaban hacia adelante. Los judíos. Dale Alejandro, enséñate, dale fuerza de defender, de argumentar. A ver, estamos ahí, vamos a porque hay pareja, por la diosa Diana, que esto y aquello, ¿verdad? Y bueno, le arrastraron luego a los macedonios, Gallo y Aristarco, ¿verdad? Compañero de viaje de Pablo, para presentarse delante de la asamblea. Pero sus discípulos se lo impidieron. Entonces los discípulos le atajan y dicen, y que porque no es como vos pensás. Aquí más bien es un fanatismo, aquí más bien hay otros intereses. Aquí lo que Demetrio está haciendo es otra cosa. Ellos están enojados porque su bolsillo no está recibiendo lo de siempre. Ellos están enojados. Se dan cuenta que aquí miramos mucho a lo que en otras oportunidades fuimos reflexionando y mirando, que es el aspecto más bien de una generosidad, de una entrega, de una preocupación por la comunidad, de una preocupación por los demás. Aunque mira cuando ahí la pesa antes lleva la gente, la oñemos solidaria, oñemos generoso. Es un trabajo profundo, ¿verdad? Un trabajo de cómo vamos a ofrecer lo mejor también de nosotros. Entonces, desde aquí, el versículo 32 nos dice que la cuestión no era fácil. Todo el mundo, ¿verdad? Gritaba al mismo tiempo. Oh, güero, zapucay, bailandere, andale, gustai, mapionde, ¿verdad? Y simplemente por algo tan ínfimo, tan pequeño está pasando todo esto, ¿verdad? Ya que la confusión reinaba en la concurrencia y la mayor parte ni siquiera sabía por qué se había reunido. Ni siquiera sabía por qué se había reunido. Eso es lo que estuvimos reflexionando la semana pasada, estos días, ¿verdad? Ayer. Entonces hicieron salir de entre la multitud a Alejandro. Ahí está. Entonces dice, bueno, alguien tiene que salir a representarnos. Vaya, bota. Ñamoquía, ñanducana, tal vez es la buena intención, ¿verdad? Entonces le empujan y le dicen, bueno, este es el momento, vamos a explicar, vamos a explicarnos nosotros mismos cómo tiene que ser la cosa. O sea, Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería dar una explicación a la asamblea. ¿Se dan cuenta? Entonces Alejandro se pone, le van empujando, le dicen, dale, Alejandro, siga tu bebé, yande. En que también es de escuela derecho, escuela ella, yande ya poana. Y entonces Alejandro, ciertamente obediente, ojo, oñemoí bebé, o pian y le pueblo, vendo mi, a ver ya hemos vendo una vez, bla, bla. Nadie te hace caso, Alejandro. Nadie te hace caso. Cuando nosotros entramos en el fanatismo, cuando nosotros entramos en una psicosis, ¿verdad? Porque esta es una psicosis la que estamos teniendo. ¿De quién? Esta es una psicosis aquí del grupo, una psicosis del pueblo, ¿verdad? Una psicosis que entra en esta situación y que evidentemente no se puede manejar así nomás. Eres cuá capacidad para poder hacer. A Alejandro lo estaban empujando y él piensa, ¿verdad? Piensa que podrá hacer algo. Se pone ahí, extiende las manos, hace con las manos, pequimí, ya en 2000 las etapas. Pero el interés del pueblo y el interés de la gente es otra cosa. Por eso que va a ser muy difícil escucharlo también a Alejandro. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Hay un hermoso poema en el libro de Isaías. La ciudad de Jerusalén ha sido destruida por Babilonia, un gran reino del norte. Y toda esta gente judía había sido enviada al exilio. Pero algunos permanecían en la ciudad y se preguntaban, ¿qué está pasando? ¿Nos abandonó nuestro Dios? Sí, porque se suponía que Jerusalén sería la ciudad desde donde Dios reinaría sobre la tierra, trayendo paz y bendición a todos. Ahora, Isaías estaba diciendo que la destrucción de Jerusalén era un mal que ellos mismos habían causado, pues se habían apartado de su Dios, corrompiéndose. Así que su ciudad y su templo fueron destruidos. Todo parecía haberse perdido. Pero el poema sigue. Hay una atalaya en las murallas de la ciudad, y a lo lejos en las colinas vemos un mensajero corriendo hacia la ciudad. Él corría y gritaba, ¡buenas nuevas! Isaías dice, ¡qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas! ¿Hermosos pies? Sí, son hermosos, porque traen un hermoso mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que a pesar de la destrucción de Jerusalén, el Dios de Israel sigue siendo rey. Dios mismo va a regresar. Y el atalaya canta de gozo por las buenas nuevas de que su Dios todavía reina. Ahora, en el Nuevo Testamento nos encontramos con la misma frase, buenas nuevas, que en griego se traduce como evangelium, también traducido como evangelio. Así que cuando los cristianos dicen, crees en el evangelio, ellos quieren decir, crees en las buenas nuevas. Sí, pero no solo cualquier buena nueva. En la Biblia, la frase siempre es el anuncio del reino de un nuevo rey. Y en el Nuevo Testamento, los evangelios usan la frase para resumir todas las enseñanzas de Jesús. Ellos dicen que Él iba proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Jesús se vio a sí mismo como el mensajero que trae las buenas nuevas de que Dios reina. Sí, pero la manera que Él describió el reino de Dios sorprendió a todos. O sea, piensa, un reino poderoso y exitoso necesita ser fuerte, que pueda imponer su voluntad y derrotar a sus enemigos. Pero Jesús dijo, el mayor en el reino de Dios es el más vulnerable, es el que ama, el que sirve al pobre. Él dijo que vivimos bajo el reino de Dios cuando respondemos al mal amando a nuestros enemigos, perdonándoles y buscando la paz. Es un reino al revés. Jesús también dijo que el reino estaba llegando con él. Sí, por ejemplo, hay una historia interesante donde hay un oficial romano de alto rango y él viene a Jesús rogándole que sane a su siervo. Y él incluso llama a Jesús su Señor y reconoce a Jesús como su autoridad. Y Jesús alaba a este hombre por reconocerlo como nadie lo había hecho todavía. No solo que Jesús estaba anunciando el reino de Dios, sino que era rey. Y así se riega la voz de que este hombre judío de Galilea hablaba y actuaba como que era el rey de Israel. Él nombró a 12 discípulos, siendo esto una imagen de las 12 tribus de Israel, sanando personas, perdonando sus pecados. Y todo esto amenazó a los líderes de Israel, hasta que finalmente decidieron matarle. Y Jesús se los permitió. Sí, lo cual era algo bien extraño si quiere ser el rey. Tienes razón, pero para Jesús era lo que tenía que pasar. Jesús vio el pecado y la devastación de su pueblo Israel como una pequeña muestra de toda la condición humana, cómo toda la humanidad se rebeló contra Dios, resultando en tragedia y devastación para todo el mundo. Así que, ¿cómo es que Dios traería su reino a este mundo? Jesús creyó que sería a través de un sacrificio de amor por sus enemigos. Por eso en los evangelios, la crucifixión de Jesús se representa como la coronación del rey de los judíos. Sí, Él recibe una corona, también recibe una capa. Él es exaltado, levantado, no a un trono, sino a una cruz. Qué hermosos son los pies que traen buenas nuevas. Y las buenas nuevas ahora son que Jesús ha derrotado la muerte y que Él reina como rey. Él mismo ha perdonado nuestro pecado y corrupción y los ha conquistado con su vida y amor. Y Él envió a sus seguidores a seguir anunciando las buenas nuevas de este reino al revés, invitando a todos a que muestren su lealtad a Él, el Rey que derrotó la muerte con su amor.
Celebremos juntos el segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñandeyara Ñe'e, con una espectacular cena show en el local de la Asociación de Funcionarios del Banco de Fomento, Avenida del Yat, en la ciudad de Lambaré, viernes 3 de mayo, 20 horas. Segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñandeyara Ñe'e. Contamos con tu presencia. Dignos de las promesas es el tema del encuentro PHN por Hoy No Voy a Pecar, los días 4 y 5 de mayo en el Colegio Monseñor Lasaña de Asunción, y contará con la presencia de Peter Di Laura, misionero de la comunidad Canción Nueva Brasil. Además, disfrutarás de un emocionante concierto de música católica. La inscripción por los 2 días es de 30.000 guaraníes. Para más información, comunícate al 0986 27 39 32. No te lo pierdas. Nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido. Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Rompe mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y no
pues te amo y no te olvidaré. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe e Nuevo Testamento y estamos mirando sobre el motín de los orfebres de Éfeso. Hoy miramos el versículo 33. Entonces hicieron salir de entre la multitud a Alejandro, a quien los judíos empujaban hacia adelante. Este, pidiendo silencio con la mano, quería dar una explicación a la asamblea. Recordemos que resulta aquí, por lo menos para nosotros, tan convincente en este relato la cuestión del comportamiento muy interesado que se manifiesta en Demetrio. De problemas lleva. Hay un comportamiento muy interesado de Demetrio. Y también, ciertamente, una vez que Demetrio le mete en la cabeza y le está diciendo ya hay páginas, ya perde palañan de plata, andaña vende o lo que sea. Entonces también los aliados, es decir, los que están como compañeros de Demetrio, que explota de manera refinada y calculadora los sentimientos de quienes le rodean también. Él lo que está haciendo es levantar, ¿verdad? Levantar polvaredas, por decir así. Y le está metiendo ahí a la gente. Ahora, en Éfeso sabemos que tenían esta industria de objetos piadosos que en todos los tiempos y en todas las culturas sabe posesionarse en las instituciones religiosas para ofrecer a los peregrinos la oportunidad ¿de qué cosa? De procurarse recuerdos de la peregrinación con una reproducción reducida del Artemision y de la efigie de la diosa. Esto se comprende sin necesidad de grandes explicaciones, sin necesidad de explicar demasiado, ¿verdad? Nosotros sabemos cómo funciona esta cuestión de la religiosidad popular. Allí va a para la gente, ojo, yo voy a hacer orar, mire, ley souvenir, etc. También es humanamente comprensible que al disminuir la demanda se reuniera en una manifestación de protesta el gremio que se sentía perjudicado. El gremio aquí son los orfebres, ¿verdad? Entonces, evidentemente que apenas Demetrio le pone un fosforito, es como que explota esto y salen todos. Y a ver, lo malo era, sin embargo, que Demetrio pretextara falsos motivos y con habilidad publicitaria pudiera, en primer término, la solicitud por la diosa Artemis. También en esto hace patente algo que no murió con él y con sus colegas en el negocio, que incluso perdura en nuestros días, ¿verdad? Todo esto. Y esto es lo que el autor sagrado quiere mostrarnos. Va de a poquito entrando y mostrando. ¿Cuántas veces se han repetido también el cuadro del alboroto del teatro de Éfeso entre nosotros? Allí, ¿cuántas veces ese alboroto? Tal vez no de esa manera física, de ir ahí, hacer y protestar por algo, por el motivo, pero, sin embargo, en el sentido nuestro, ¿verdad? Cuánto alboroto. Doña pensá en ella esa. ¿Contra quién protestaban aquellas grandes gentes
que estaban así alborotadas, excitadas de estos problemas. Habían arrastrado a 2 compañeros de Pablo, un judío quiere hablar, quería quizá distanciarse de Pablo con un discurso en defensa propia. Así parece, sin embargo, su intento fallido solo sirve para desencadenar un tremendo griterío en favor de la diosa Artemis, ¿verdad? Entonces Alejandro, como estábamos viendo aquí en este versículo 33, quería saber por qué se había reunido la misma gente. Entonces hicieron salir de entre la muchedumbre a Alejandro, a quien los judíos empujaban hacia adelante, pidiendo silencio. ¿Con qué cosa? Con la mano quería dar una explicación a la asamblea. Ahora explicarse que pero aquí no entra esto, no hay caso, ¿verdad? Es muy difícil y yo diría también imposible. Todo el mundo gritaba al mismo tiempo, ya que la confusión reinaba en la concurrencia. Y la mayor parte ni siquiera sabía por qué era esa reunión. Imagínense. Y ahora entonces por eso viene. Entonces Alejandro, él se va a poner y después se van por las ramas. Otro era el problema. Ahora vienen como y dice a la diosa que tienen los efesios, esto es lo importante. Pidiendo silencio con la mano, quería dar una explicación a la asamblea. Quiere dar una explicación a la asamblea. Quiere que la asamblea le escuchase. Y esto no es fácil, ¿verdad? Que toda una asamblea, pero que algunas veces está ya metida casi en una psicosis, decíamos, y quiere llevar adelante como si fuese que todo eso es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Es imposible, es imposible. O nos sentamos a dialogar, o nos sentamos a mirar bien, pro y contra, lleva peche y llamar. Entonces, y a tu talaña y y tapona. Y esto nos va a ayudar, ¿verdad? A crecer y a dar y a encontrar paz. Pero la pesa, ¿verdad? Y que cada uno haga lo suyo, ciertamente que siempre es difícil. El anónimo secretario de la ciudad, ¿qué es lo que hace? Y justamente, sin duda, uno de los funcionarios más destacados, acalló a la multitud con frecuencia y energía. Halaga también, felizmente, eficazmente, el orgullo local de los efesios. Toma en consideración su solicitud por el santuario de Artemis y pidiendo ponderadamente en guardia contra el rigor de la administración romana, admite a las vías legales normales la solución de esta y otras cuestiones. Bueno, queridos amigos, así entonces vamos concluyendo por el día de hoy este capítulo tan lindo, Hechos de los Apóstoles, el motín de los orfebres. Estamos viendo ya que son más bien las actitudes aquí de Demetrio, que tienen una actitud verdaderamente muy economicista, si podemos decir así, o materialista. Hace soliviantar a todo el pueblo, a la gente, se ponen en contra. Pero sin embargo, eso no quiere decir que después la comunidad salga airosa, ¿verdad? Porque sabe, muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo de todos ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.